Toda mentira, Padre mío, que el enemigo ha sembrado en la mente, Señor mío, declaramos que quedan canceladas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Padre mío, que la luz vence las tinieblas. Cuando tu luz llega, Padre mío, toda tiniebla se disipa. Cuando tu verdad llega, toda mentira huye. Cuando tu poder llega, toda cadena se cae. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú ganaste vida abundante, Jesucristo. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tu vida abundante está hoy sobre tu pueblo. Gracias, Padre, porque no solamente es cierto, sino que tú lo manifiestas en poder real hoy. No hablamos de algo que pasó, Dios mío, 2000 años atrás. Hablamos de algo que es poderoso y vivo ahora, que es real hoy, que se manifiesta con poder para darnos libertad, aleluya, y para hacernos vivir victorioso. ¿Cuánto lo crees? Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor. Puede sentarse en esta tarde. Quiero continuar con la parte 2 de la serie, porque Jesús terminó, tú puedes comenzar. La semana pasada hablamos, hermano, del poder de la resurrección. Y nos enfocamos, hermano, en entender que el poder de Jesucristo es algo real. Que la ciencia estaba tratando de llevarnos a creer en evidencias empíricas y científicas, pero que la única evidencia del poder sobrenatural de Dios fue la resurrección de Jesucristo. Fue el poder de Jesús que venció la muerte. Esa es la señal que Jesucristo nos dejó. Y hoy yo quiero hablarle en esta segunda parte bajo el tema, porque Jesús terminó con el poder del pecado. Tú puedes comenzar a vivir en victoria. Usted me escuchó, porque Jesús terminó con el poder del pecado. Tú puedes comenzar a vivir en victoria. Yo no sé qué estás viviendo o qué has vivido. No sé qué te han enseñado o cuáles son tus creencias, pero quiero decirte que yo conozco a un Dios verdadero y poderoso, que sí es real para manifestar su poder y librarnos no solamente de la condenación del pecado, sino también del dominio del pecado. Déjeme decirle que hay una gran preocupación en mi corazón como pastor, y es que no solamente el mundo vive dominado por el pecado, sino que tristemente muchos cristianos, después de haber gustado la gracia y la misericordia de Dios, todavía viven practicando el pecado como si no pudieran vencerlo por ellos mismos. Pero yo te voy a probar bíblicamente que la resurrección de Cristo nos da las herramientas y el poder necesario para poder vivir por encima de nuestras debilidades. Hermano, esto no es nuevo. De hecho, 2700 años atrás, o sea, 700 años antes de que Jesús se encarnara, ya Dios estaba anunciando la buena nueva de esta verdad. En Isaías 53, versículos 5 al 6, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras. Él dijo: mas él, hablando de Jesús, del Mesías que había de venir, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos. Para escuchar lo que Dios hizo. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Sabe? Dios decidió cargar sobre Jesucristo el pecado tuyo y el pecado mío. Por lo tanto, ya el pecado, dice la palabra, no se va a enseñorear, no va a tener dominio sobre tu vida, porque Dios decidió transferir todo el pecado sobre Jesucristo. Y yo no creo que hemos entendido esa verdad. Este corto video, que apenas dura 1 minuto, le va a ayudar a usted a entender y a ver específicamente qué es lo que Jesucristo logró por usted al derramar su sangre en la cruz.
If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Jesus Christ, the righteous one, is the atoning sacrifice for our sins. God placed on him the sin of us all. So that he could justify the sins of the whole world. Realmente, this is what I call the holy exchange. Esto es lo que yo llamo el intercambio santo y divino de Dios, donde Dios se hizo hombre, intercambia nuestra maldad por su justicia. Él toma nuestros pecados, los lleva sobre su cuerpo, allí lo vence, allí su sangre realmente derriba el poder del pecado sobre la humanidad y provee un nuevo camino para nosotros realmente ser libres. Ahora yo quiero que usted entienda algo, que a pesar de que Jesús vino a llevar la culpa de la humanidad y nuestros pecados, a pesar de que Jesús vino a libertarnos del poder del pecado, lamentablemente hay muchas personas que lloran angustiados, viviendo todavía bajo el dominio esclavizador del pecado. Y yo quiero ser, hermano, que usted sea honesto con usted mismo. Porque yo hubo un día que tuve que ser honesto conmigo mismo, porque todavía, a pesar de que Jesús había roto el poder del pecado sobre mí, habían pecados en mi vida que todavía dominaban mi vida, y tuve que doblegar mi voluntad a la verdad y al conocimiento de lo que la palabra declara, de que Dios rompió el poder del pecado. Y tenemos que estar conscientes, hermano, que hay gente que vive con este ciclo interminable de frustración. Cantan los domingos en la iglesia, pero de lunes a viernes viven en un ciclo de pecado. Declaran que Jesús es el Señor, pero allá escondidas en su cuarto practican y participan de cosas que no son saludables para su vida espiritual ni para su familia. ¿Sabe por qué esto ocurre? Ocurre porque todavía no hemos conocido ni experimentado el poder de la resurrección. A veces nos enfocamos todo el tiempo en la cruz. Y por supuesto que la cruz representa perdón de pecado. Pero déjame decirte que esa tumba que tú estás viendo ahí en ese altar, esa tumba representa el poder que venció el pecado. Por eso dijimos la semana pasada que cuando Cristo murió por nuestros pecados, pero cuando resucitó, dice el apóstol Pablo, resucitó para nuestra justificación. Nos hizo realmente justos ante Dios y ahora nos proveyó la oportunidad para poder vencer sobre el pecado. De hecho, esa fue una de las razones por la cual el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1, versículo 18 al 20, el apóstol Pablo dijo estas palabras: pido que Dios ilumine su mente para que sepan, porque a veces no sabemos, vivimos atados porque no conocemos la verdad. Y el apóstol Pablo dice: oro a Dios para que ilumine su mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuán grande y sin límites es su poder. Pero como el enemigo nos engaña haciéndonos decir que hay un límite, seguirás viviendo con esa debilidad, seguirás viviendo con ese vicio. Esas son las voces que escuchamos. Pero Dios dice en su palabra que Dios es un Dios grande y sin límites su poder. El poder que actúa en nosotros los creyentes. Este poder no actúa en el que no conoce a Cristo, pero este poder actúa y está disponible para todos aquellos que realmente creemos en la verdad del evangelio. Dice: este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo. That power of the Holy Spirit is available for you and it's available for me. Ese poder, hermano, del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que la palabra declara que está disponible para ti y para mí. Y por eso el apóstol Pablo insistía, que él clamaba para que ellos entendieran, comprendieran la magnitud del poder de Dios. Ahora, cuando yo reflexionaba esta mañana, Dios me dio esta frase. Y si yo pudiera resumir realmente el mensaje, lo voy a resumir en esta frase particularmente: nunca harás lo que puedes hacer a menos que creas lo que Jesús ya hizo por ti. Nunca harás
lo que puedes hacer a menos que creas lo que Jesús ya hizo por ti. You will never do what you can do unless you believe what Jesus already did for you. O sea, cuando nosotros creemos lo que Jesús ya hizo por nosotros, entonces podemos comenzar a hacer lo que deseamos. Porque Jesús terminó, tú puedes comenzar. Pero a menos que tú sepas qué fue lo que Jesús terminó, no puedes comenzar a caminar en victoria. La verdad es que Jesús terminó con el poder del pecado. No solamente proveyó perdón para el pecado, sino que Jesús también terminó con el poder del pecado. Y porque Jesús terminó con el poder del pecado, hermano, la palabra nos garantiza que nosotros podemos vivir en victoria. I mean, that is great news. Don't you think that's great news? Let's give the Lord a hand for that truth. Dar un aplauso al Señor por esa gran verdad. De hecho, imagínense lo importante que esto era. Porque aunque no tengo tiempo para leerlo, yo le asigno a ustedes el capítulo 7 de Romanos. Porque quiero que vean lo que el apóstol Pablo menciona en ese capítulo 7. Y él habla de unas luchas y compara realmente cómo era su vida sin el poder de la resurrección. Cómo era su vida cuando vivía bajo la ley. La ley, hermano, le mostraba al apóstol Pablo que había pecados. Y la ley le mostraba cuáles eran los pecados. De hecho, Pablo dice, porque la ley existe, yo conozco lo que es codicia. Porque la ley existe, yo conozco lo que es pecado. Sin embargo, la ley que fue dada, que es santa, lamentablemente en sí misma no tiene el poder para que me ayude a obedecerla. Por lo tanto, gloria a Dios, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo. De hecho dice, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ahora abre una nueva puerta para aquellos que han creído. Ahora, mira qué importante era para el apóstol Pablo que cuando él escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 3, él le habla de la importancia que cada uno de nosotros tenemos de experimentar el poder de la resurrección. Él dijo, lo he perdido todo. Él dejó muchas cosas atrás. Dejó posiciones, dejó prestigio, dejó su vida religiosa. Él dice, lo he perdido todo a fin, o sea, con el propósito de conocer a Cristo. Y escuche esto, y experimentar. No solamente conocer, porque hay gente que conocen algunas cosas, pero todavía no han experimentado lo que el apóstol Pablo menciona. He aquí, lo he perdido todo con el fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Cuál fue el poder? Fue Dios mismo. Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y por eso dice el apóstol Pablo que ese poder ahora está disponible para ti y para mí. A mí eso significa, hermano, que tú tienes poder para vencer al enemigo. Eso significa que tú tienes poder para vencer el pecado que está en tu vida. Eso significa que no habrá ninguna tentación que tú no puedas vencer en el nombre de Jesucristo, por lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz. Aleluya. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué todos necesitamos experimentar el poder de la resurrección? Este es mi primer punto. La razón por la cual todos necesitamos experimentar el poder de la resurrección es porque todos nacemos como esclavos del pecado. This theology is true, pero tiene que entenderla. Todos nacemos siendo esclavos del pecado. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios le dice en el capítulo 2 versículo 1: en otro tiempo, está hablando de nuestra vida pasada cuando no teníamos a Cristo. En otro tiempo ustedes estaban, ¿cómo dice? Muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Quiénes dominaban nuestra vida? Los poderes espirituales de este mundo. Así andábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo. De hecho, él dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, que sabemos que es Satanás y los demonios. Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. O sea que aquellos que no conocen a Cristo viven en la desobediencia. La palabra declara que el que ejerce poder sobre ellos es Satanás. Dice,
En ese tiempo también todos, no dice dos, tres, algunos, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. We were moved, we were conditioned to sin. Fuimos impulsados por nuestra propia naturaleza pecaminosa cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora hay una nueva esperanza para aquellos que han llegado en Cristo. Recuerda que la forma que el apóstol Pablo comienza es en otro tiempo. ¿Cuál era el tiempo? En el tiempo en el cual todavía no habíamos conocido a Jesucristo ni habíamos experimentado el poder de la resurrección. Pero ahora que tenemos a Cristo, hay una nueva puerta. Ahora que tenemos a Cristo, hay una salida para aquellos que están cautivos. Ahora que venimos a Cristo, hay un poder real, sobrenatural de Dios manifestado en el poder de la resurrección. Y ese poder ahora hace posible que tú y yo podamos vivir por encima de nuestras debilidades. That is the real power that we have in Jesus. Gloria a Dios por eso. De hecho, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, él enfatiza lo mismo de una manera distinta, pero nos muestra el origen. Pastor, pero ¿cómo ocurrió eso? ¿De qué manera llegamos nosotros a vivir así? Pablo nos da la explicación, Romanos 5:12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Sabemos que está hablando de Adán. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y yo sé que a menudo decían, Señor, Adán, ¿por qué lo hiciste? Tú eres Adán, tú eres Eva, yo soy Adán, yo soy Eva. Todos pecamos. Y lo que está diciendo la palabra es que nacemos con esa inclinación. El momento en que el hombre decidió desobedecer el mandato y comió del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento, en ese momento dice la palabra que rompió esa relación, comenzó a vivir ahora bajo dominio del pecado. Vivía en completa armonía y por eso Jesús aparece ahora en la escena para romper el dominio del pecado sobre el hombre. De ahí en adelante comenzaron a vivir esclavizados por el pecado. De hecho, no pasó mucho tiempo que Caín, dominado por los impulsos del pecado, mató a su hermano Abel. Y vemos que de ahí comienza una cadena de tragedias humanas, sociales y espirituales, porque el pecado tomó control del corazón de los seres humanos. Y es tan importante que usted vea esto, que algunos pensaban en el tiempo que Jesús llegó a la tierra que su cultura, su religión, su herencia les proveía una salida. Y muchas personas en el tiempo del primer siglo, cuando Jesús llegó a la tierra, pensaban que por ser hijos de la fe de Abraham, por ser judíos o descendientes de Abraham, ellos iban a ser libres del pecado. Pero no, solamente había una persona que podía traer libertad del pecado, y su nombre era Jesucristo, el Mesías prometido. Observa lo que Jesús en una conversación con ellos les dice en Juan capítulo 8, versículo 33 al 36. Jesús habla con ellos, le dice, sabes, aquellos que son mis discípulos y permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dicen, Jesús, ¿libre? We're free. Y Jesús comienza a llevarle una verdad y le dice esto. Nosotros, le dijeron ellos, somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué gran mentira, fueron esclavos en Egipto. Pero cuando el hombre quiere justificar sus acciones, siempre busca cubrir la verdad de su condición. Y Jesús, conociendo eso, ellos le hacen la pregunta, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Y Jesús le dice la verdad, le dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. La tradición no te va a liberar, la genealogía familiar no te va a liberar,
Tus tradiciones y culturas, no importa de cuál sea, no te van a liberar. Solamente hay una persona que puede liberarte de tu condición del pecado, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el único que venció la muerte. Aleluya. Fue el único que venció el poder del pecado. Por eso que usted ve gente que participan de estos grupos que no son necesariamente malos, y algunos pueden vivir libres de sus adicciones después de cierto tiempo, pero un gran por ciento de ellos, después que participan de estos grupos de apoyo, terminan nuevamente practicando los mismos hábitos, porque no hay poder ninguno. Porque la ciencia y la psicología, aunque son buenas para ayudarnos a entender la condición del hombre, ninguna de ellas provee el poder que provee Jesucristo con su resurrección. Y por eso vuelven a caer en ese hábito, porque lamentablemente usaron un proceso humano, pero estaban desprovistos de la verdad del evangelio, que es Jesucristo es el que puede realmente hacernos libres. Por eso que Jesús, en ese mismo libro, al principio redacta Juan las palabras de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 10 dice: vino al mundo aquel que lo había creado. Juan está escribiendo ahora la verdad con respecto al evangelio. Dice: vino al mismo mundo el que lo había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a su propio pueblo. ¿Se acuerda que dijo: Señor, somos hijos de Abraham, somos judíos, ¿cómo que somos esclavos? Dice: vino a ellos y ellos los rechazaron. Ahora miren qué ventana de oportunidad. Pero me gustan los peros cuando proveen esperanza. Hay peros que son un poquito negativos, ¿no? Y como que quieren contradecir y limitarnos. Pero este pero es un pero que abre una puerta nueva. Dice: pero a todos, no a algunos, pero a todos los que creyeron en Jesús y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? De hecho, ayúdame allá en la pantalla y volvamos al versículo anterior, a Juan 8, 33 al 36. En el versículo 35 dice: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Lo que está diciendo que aquellos que son hijos de Dios son los que entran por el camino que es Cristo. El hijo permanece en la casa, y eso significa que a pesar de que tú puedas fallarle al Señor, si eres hijo de Dios, Dios no te echa fuera porque cometes un pecado. Dios te muestra la verdad del evangelio, como estoy haciendo contigo hoy. Porque déjeme decirle, hay una atadura terrible. No solamente el poder del pecado, sino la vergüenza que mucha gente siente al saber que sigue practicando el pecado. Y eso es una cárcel. Y no se atreven a hablar del pecado que cometieron, porque para ellos es una vergüenza, y viven alejados de aquel que los puede libertar, que es Cristo. Pero Jesús no solamente llevó tu pecado, llevó tu vergüenza. Dice la palabra que fue exhibido allí. Allí él llevó la vergüenza por el pecado, la maldición del pecado. Y era una vergüenza morir como Él murió. Por allí llevó a propósito tu vergüenza. Así que si has pecado, si estás batallando con algo, sabe que no te apartes de Dios. Acércate, porque Él es tu única esperanza. Él no vino para condenarte, sino para salvarte del poder del pecado. Y por eso que Dios nos habla con amor, para que nos acerquemos a Él de manera clara. La verdad es que solo los que creen en Jesús serán hijos de Dios, y solo los que son hijos de Dios tienen la verdadera oportunidad de vivir en libertad. Por eso que dice la palabra claramente que todos los que creyeron en Él y le recibieron, le dio el derecho a ser hijos de Dios. That is all right. Si creemos en quien Cristo es. Así que todos necesitamos experimentar el poder de la resurrección, porque todos hemos nacido esclavos del pecado. Sin embargo, ya Dios no quiere dejarnos como esclavos. Dios quiere hacernos hijos. Y por eso usted escucha mucha gente que dice esta gran mentira. Dice que todos somos hijos de Dios. Mentira. La palabra declara que todos somos creación de Dios, y que hemos sido creados con propósito. Pero los que son hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el único camino para llegar a la herencia, para ser adoptados como hijos de Dios. Y por eso, hermano, a veces somos atacados como cristianos, porque
quieren que digamos, no, todas las religiones, como dice el dicho popular, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? No es cierto. Y tampoco, no todas las religiones conducen a Dios. Hay un solo camino, Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Aleluya. Ahora, todos nacemos como esclavos del pecado, pero no terminó ahí. La buena noticia es que Cristo murió por el perdón de los pecados. Y yo creo que cuando vemos la cruz y celebramos el Viernes Santo unas semanas atrás, celebramos ese sacrificio que Jesús hizo y cuando derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. En Romanos 5:6 Pablo dijo: cuando éramos totalmente incapaces. Did you hear that? You were incapable of saving yourself. Tu tradición, tu cultura, tu religión o religiosidad es incapaz de salvarte. Cuando éramos, dice el apóstol Pablo, totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso, en el momento ordenado por Dios, y murió por nosotros los pecadores. Y cuando murió, abre una nueva ventana para que podamos ser salvos. Por eso en Efesios 1:7 él dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre. Hay una versión que dice: nos redimió con su sangre. He bought us with a price of blood. Cuando Jesús derramó su sangre para el perdón de tus pecados, realmente what he did, he purchased you. If you put your faith in him, Él te compró, ahora perteneces a Dios. Dice la palabra que como evidencia de que perteneces a Él, ahora te han sido dadas las arras del Espíritu. El depósito de que Dios algún día vendrá a levantar a los suyos para morar en el lugar donde no habrá muerte, donde no habrá más pecado, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, aleluya, donde no habrá frustración, porque la gente vive en un ciclo interminable de pecado. Todo eso va a terminar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos compró nuestra libertad con la sangre y perdonó nuestros pecados. Este es el tercer punto que voy a discutir. Y sabe, aquí es donde quiero concentrarme. Este es el jaque mate del domino. This is the checkmate. Thank you, Anthony. Esto es clave. Lo tercero que Dios nos enseña es que Cristo quebrantó el poder del pecado. Porque déjenme decirte, la mentira más grande que Satanás usa es declarar que hay imposibilidad para que nosotros vivamos por encima del pecado. La mentira enorme que Satanás usa para llevar y hacer que la gente permanezca esclavizada es que creen que no hay opción ninguna ni esperanza de vivir por encima de sus debilidades. Y lo triste de esto, hermano, que esto es imposible para el que no conoce a Cristo. Es solo posible para los que están en Cristo. Y por eso Satanás ha hecho todo lo posible por engañar a los que están en Cristo, por hacerle creer las mentiras. Se dejan llevar por sus emociones, se dejan llevar por sus fracasos y se olvidan de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la libertad consiste en conocer este principio real. Jesús perdonó en la cruz el perdón de tus pecados, pero en la resurrección allí, hermano, hubo un poder que levantó a Cristo que también está disponible para ti. Y ese es el poder que tú necesitas experimentar. No solamente conocer, sino experimentar. Y Dios está hoy para hacértelo experimentar, para que tú gustes y pruebes la realidad de lo que Él dice en su palabra. Cristo quebrantó el poder del pecado. Hebreos 2:14 lo expresa de esta manera: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesús, también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podría quebrantar, destruir, romper el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Now let me stop here for a second. Satanás tenía
el poder de la muerte. Ahora, ese no era el problema. Y me explico. El problema es que la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que ocasionó el dominio que Satanás tenía ahora bajo la autoridad, porque Adán y Eva le fallaron a Dios, era el pecado que lo llevaba a la muerte. Entonces, si Jesús trataba, le quitaba el poder y no anulaba el poder del pecado, no había ganado completamente nuestra victoria. Entonces Jesús va a la raíz del problema, que no es el dominio sobre la muerte, sino el dominio del poder del pecado. Y Jesús va a atacar el problema real, que es el pecado, porque cuando pecamos es que morimos. El alma que pecare, dice la palabra, morirá. Por lo tanto, para que tengamos vida eterna, Jesús tenía que lidiar con el problema real, que era el poder que el pecado tenía sobre la humanidad. Y por eso que Jesús ahora comienza a tratar con esta realidad. No solamente venía a quitar el poder del diablo sobre la muerte. Por eso Jesús dice al final en Apocalipsis: aquí yo soy, que tengo las llaves del Hades y de la muerte. He has the key now. You know who had the key before? Satan did. ¿Sabe quién tenía la llave anteriormente? Satanás. Y Jesús vino a quitársela. Por eso dice la palabra que descendió a lo más profundo del diablo, del infierno. Cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? Al infierno, dice la palabra. Le dijo: ¿sabe qué? Satan, hand it over. I got the keys now. Satanás, sabe que dame la llave, me pertenecen. Yo te vencí en la cruz del Calvario. Ahora le doy una nueva oportunidad. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Cristo quebrantó el poder del pecado. En Romanos 5:17 la palabra dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, pues el pecado de un solo hombre, hablando de Adán específicamente, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande, estas son las buenas noticias, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben vivirán en victoria, porque todos los que lo reciben, hablando de Jesús, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Usted escuchó eso? Everybody who receives the truth of Jesus Christ, he can live now above sin. He will live in victory. Todos aquellos que reciben la verdad de Jesucristo, ellos ahora sí tienen la posibilidad de vivir en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora, no pierda de vista cómo. Por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y por eso fue necesario que Jesús se vistiera de humanidad. Porque el que falló fue un humano, Adán. Y Jesús tuvo que vestirse de humanidad para decirle a Satanás: ¿sabe, Satanás? La humanidad va a ser restaurada al plan original que mi Padre Celestial tenía, aleluya, desde la fundación del mundo. Y vino el Señor Jesucristo y se manifestó de manera gloriosa y real. Ahora, pastor, qué bueno que sabemos eso. ¿Cómo me apropio de esa verdad? ¿Cómo? Es una verdad que usted está aplicando ahora. How do I make it my reality? ¿Cómo me muevo del pecado que me domina a la libertad que yo realmente, que usted dice que hay en Cristo? ¿Cómo es posible que yo tome esa verdad y la aplique a mi vida? Porque déjeme decirle, hermano, la medicina puede salvar tu vida, pero si no te la bebes, te mueres. Y aquí viene lo mismo. Dios tiene una medicina, tiene una píldora de su espíritu, aleluya. Tiene una píldora de verdad que viene a quitar la contaminación del pecado, que viene a libertar a aquellos que están cautivos, aleluya, no solamente del pecado, sino del temor de la muerte, aleluya. Y hay una forma que tenemos que apropiarnos de ella. Y hay tres cosas que tenemos que hacer si nosotros queremos realmente apropiarnos de la verdad que hemos dicho ahora mismo, que Jesús quebrantó el poder del pecado. Número uno, tienes que saber que has sido crucificado con Cristo. You have to know deeply in your heart that you have already been crucified with Jesus. Observa lo que dice Romanos 6:4. De hecho, mantenga su Biblia abierta si la tiene,
Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión popular, pero no importa la versión que usted tenga, el mensaje es el mismo. Ahora tenga su Biblia abierta porque vamos a estar ahora todo el resto del tiempo concentrados en Romanos capítulo 6. Romanos 6:4 dice: pues hemos muerto. Dígale a su hermano que está a su lado: he muerto. Díselo fuerte: he muerto. Dice: pues hemos muerto y fuimos, no seremos. Dice: y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. En otras palabras, cuando venimos a Cristo, hermano, y practicamos el bautismo como símbolo, es una identificación con la muerte y la resurrección. Cuando somos enterrados bajo el agua, estamos diciendo somos sepultados juntamente con Cristo. Cuando lo levantamos del agua, salimos para vivir en el poder de la resurrección, en la esperanza viva que es Cristo. Ahora sí podemos vivir en victoria porque Jesús, aleluya, ganó en la cruz del Calvario y en su resurrección poder real. Y eso no significa que ocurra en el momento del bautismo, es simplemente una identificación. Eso ocurre, la realidad ocurre en el momento que tú recibes el Espíritu Santo en ti. Pero Pablo usa el bautismo para hacernos entender la posibilidad que existe. Dice: y tal como Cristo fue levantado de los muertos, significa tal como Cristo resucitó por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Usted se dio cuenta, primero está diciendo hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Si tú no mueres con Cristo, no puedes resucitar. ¿Y sabe cuándo tú mueres con Cristo? El día que tú renuncias a tu yo y reconoces que eres un pecador y que necesitas un salvador. El día que tú confías a Jesús con tu boca y crees en tu corazón que el Dios Padre lo levantó de los muertos. El día que tú pones tu fe absolutamente en lo que Jesús hizo y no en tus obras. Ese es el día en que tú mueres. Y también es el mismo día en el cual tú te levantas. Hay una transformación real en tu vida. Dice: y tal como Cristo fue levantado de los muertos, o sea, como resucitó por el poder glorioso del Padre, ahora. You see, now a new door of opportunity opens. Ahora una nueva puerta de oportunidad se abre, y es que ahora podemos vivir una vida nueva, una vida distinta. Antes no teníamos la oportunidad, no había opción, porque solamente la ley, como vamos a ver las próximas semanas, vamos a hablar de la ley y la gracia. Porque Jesús cumplió la ley, nosotros podemos vivir bajo la gracia. Eso es otro mensaje que vamos a hacer en la serie. Pero la ley mostraba el pecado, pero no había poder en la ley en sí misma para darnos el poder para cumplir la ley. Y por eso ahora se abre una nueva oportunidad, una nueva puerta, que es el poder de la resurrección. Romanos 6, versículos 5 al 7 dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte. ¿Usted escuchó? Usted fue unido. No es que va a ser, usted fue unido si creyó en Cristo. También seremos resucitados como Él. Y eso es una profecía futura, pero es una profecía real. Ahora ya hemos sido resucitados con Él. Dice, sabemos, escuche esto, versículo 6: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué dice? ¿Será crucificado? No dice será, dice sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Let me put it to you this way. Algo que está muerto no reacciona a nada. Un muerto, no importa si viene un huracán, no importa si viene una mujer bella para tentarlo, no siente nada ni la puede ver. No importa si antes batallaba con la pornografía, ya no puede la pornografía hacerle nada. No importa si tenía el vicio del alcohol o de la droga, ya no hay ningún efecto del poder del pecado sobre él porque está muerto. Y lo mismo está diciendo el apóstol Pablo. De la misma manera, nosotros sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Y si eso es cierto, entonces ahora el pecado pierde su poder en nuestra vida. Bueno, son verdades teológicas importantes que si no las aceptamos y las creemos, nunca viviremos por encima del pecado. Dice: ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. When you died
With Jesus, you were liberated, you were set free from the power of sin. ¿Usted escucha, hermano? Cuando tú mueres con Cristo, tú eres liberado. Entonces, ¿por qué sigues creyendo que estás atado? ¿Por qué sigues creyendo que no hay posibilidad de levantarte por encima de esa debilidad? ¿Por qué sigues creyendo las voces del maligno que te acusan y que te dicen que nunca cambiarás y que nunca podrás tener éxito? No hay forma, hermano, no hay forma de poder levantarse de eso. La Biblia dice claramente que la única manera es creyendo. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el poder del pecado fuera perdido. Ya no se ejerce ningún dominio sobre nosotros. Do you know that? ¿Usted escuchó? El apóstol Pablo dijo, sabemos. Do you know that? Porque si no lo sabes, sigue viviendo con la mentira. Creo que todos hemos escuchado la ilustración del elefante que fue atado con una cadena real y poderosa, y por mucho tiempo estuvo atado con esa cadena, y un día decidieron cambiar la cadena por un hilo. Pero como estaba habituado, cada vez que alaba su pata para caminar, ya ni pasaba de aquí, porque se daba cuenta que no había forma de moverse. Estaba paralizado. Eso era lo que él sabía, eso es lo que él pensaba. Pero realmente lo que lo estaba ahora controlando era un hilo que fácilmente podía romperlo. Y en términos espirituales ocurre exactamente lo mismo. Cuando estamos habituados al pecado, hermano, y escuchamos la mentira del enemigo, a pesar de que Jesús ya rompió el poder del pecado y la cadena que nos tenía atado, seguimos siendo dominados por una mentira, por un hilo de Satanás. Pero aquellos que sabemos esta verdad, entonces descubrimos que existe la posibilidad real de ser liberados del poder del pecado. El versículo 8 y 9, Pablo sigue hablando en Romanos 6. Dice, y dado que morimos con Cristo, aquí viene la palabra de nuevo, sabemos. You see, it's about knowing. You have to know this. Sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso. ¿Por qué podemos estar seguros que vamos a poder vivir con Cristo? Observe por qué. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos. En otras palabras, porque Cristo resucitó. Sí, o sea, no puedes, hermano, a gente que vive solamente bajo la cruz y la cruz y la cruz, y hablan del perdón de pecado y siempre están confesando sus pecados, pero no viven victoria porque están viviendo bajo el concepto del perdón del pecado, pero ignoran el poder de la resurrección, ignoran lo que Jesucristo hizo por ellos. Por eso Pablo dice, sabemos. Cuando tú sabes la verdad del poder de la resurrección, entonces y solo entonces tú puedes vivir en libertad completa. Estamos seguros de eso porque Cristo se levantó de los muertos y más nunca volverá a morir. Si tú estás en Cristo, más nunca volverás a morir. Esa es la promesa que el Padre te hace, más nunca volverás a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Jesús, y porque la muerte no tiene poder sobre Jesús, la muerte no tiene poder sobre ti si tú estás en Cristo. Y déjeme decirle, hermano, no sabes cuánto yo batallé con esto en mi juventud, porque yo crecí en una iglesia tan legalista que yo pensaba a menudo, hermano, que yo no podía tener libertad nunca en mi vida, porque todo era lo que yo podía hacer. Y lo que yo podía hacer era, ¿sabes qué? Mirar las escrituras y darme cuenta que la Biblia decía que esto era pecado, aquello, y yo practicaba el pecado. Pero nadie nunca me dijo a mí de la verdad de lo que Jesús ganó por mí, libertad. No era lo que yo podía hacer, fue lo que Cristo hizo por mí. Era lo que yo podía aceptar por la fe, aleluya, en el nombre de Jesús. Iglesia, escúchame. Somos salvos por la fe y somos libertados por la fe. It's all about what Jesus did on the cross. Por eso nadie puede gloriarse, porque nuestra salvación como nuestra libertad, todas están en el mismo Jesucristo. You can't be saved by Jesus and live by your own power. No puedes ser salvo por Jesús y vivir en tu propio poder. De hecho, muchos de ustedes están viviendo tristes y encadenados porque por mucho tiempo han vivido en su poder. Pero Dios quiere que cambies hoy, que te apoderes de esta verdad, que estés seguro de que Dios está contigo, aleluya.
Lo segundo que hay que ocurrir, que tiene que pasar si nosotros vamos a vivir en libertad, si vamos a experimentar el poder de que Dios quebrantó el poder del pecado, es que tenemos que considerarnos muertos al poder del pecado. First of all, estamos muertos. Pero si tú no lo consideras como verdad, nunca se hace real. ¿Por qué? Porque el diablo usa siempre la mentira para atarnos. Por eso es que Pablo dice en ese mismo capítulo, Romanos 6, versículo 10 al 11, cuando él murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. Jesús no tiene que seguir muriendo y muriendo y muriendo. No. Jesús ya murió una vez y por todas. Como él murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. Pero ahora que él vive para la gloria de Dios Padre. Así también, escuche, así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Una cosa es el hecho de que ya tú estás muerto y moriste con Cristo. Y una cosa diferente es que tú aceptes eso como realidad. Por eso es que Pablo dice, considérate como muerto al poder del pecado. Es real, es verdad, pero si no lo consideras, si no lo crees. La palabra considérate aparece 41 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y 19 de esas ocasiones aparecen en Romanos. Y Pablo lo que está transmitiendo la verdad, lo que quiere decir Pablo es, cree que lo que Dios dice en su palabra es verdad en la vida práctica. Si Dios quiere que dejemos tanta teología y lo hagamos parte nuestro. Dios no vino a traer teología, vino a traer poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para todos los que creen, aleluya. Poder de Dios para sanar enfermos, poder de Dios para libertar al oprimido, poder de Dios para darle vista a los ciegos, poder de Dios para quebrantar, aleluya, el poder del maligno. It's real power from God and it's available for you, but you have to consider it as truth. Considéralo. Considerar no es reclamar una promesa, sino actuar en ella. Cuando dice considera, no dice, sabes, reclama esa promesa. No. Actúa, muévete en la fe de que esa promesa es real. Camina en fe, caminamos por fe y no por vista. ¿No lo ves? Declara las cosas que no son como si fueran, aleluya. Pero apodérate de esa verdad. Lo tercero que tenemos que hacer si queremos realmente experimentar el poder que hay en la resurrección es que tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Sigue hablando el apóstol Pablo, Romanos 6:12, y él dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Porque déjeme decirle esto, es un hecho de que nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Dice el apóstol Pablo, vivamos, consideremos eso como una verdad. Pero la manifestación completa de la redención va a ocurrir, ¿sabe cuándo? El día que Cristo venga por nosotros. El día que Dios nos dé un nuevo cuerpo glorificado como el de Cristo. Ahí se completa la obra completa. Dice la palabra que el último enemigo que Dios va a vencer va a ser la muerte. Y aunque hemos muerto físicamente, podemos morir físicamente, algún día resucitaremos, pero esa vela se va a manifestar, hermano. La libertad completa se manifestará el día que recibamos un cuerpo glorificado. Pero ahora en el Espíritu Dios permite que en este cuerpo de carne débil, a pesar de que todavía tenemos naturaleza pecaminosa, la Biblia dice que está crucificada, si lo creemos. El problema es que tenemos opción de creerlo o no. Y aunque sea cristiano, si no lo cree, sigue viviendo en pecado. Si lo cree, abre la puerta para que la dimensión verdadera del Espíritu venga a morar en ti. Y por lo tanto vives en libertad completa en Cristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Porque ¿sabes? El pecado todavía puede controlar tu vida si lo permites. No debería, porque Jesús ya rompió el poder del pecado. Pero si tú lo permites, esa naturaleza pecaminosa, esos hábitos vuelven a subir. Y si tú dejas que ellos controlen, entonces vas a caer nuevamente en los deseos pecaminosos. Dice el versículo 13: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, o sea, contrario a eso, lo que debes hacer, en cambio, entréguense
un poquito. Entréguense los domingos. Entréguense cuando estás con tu esposa. No, dice, entréguense ¿cómo? Completamente. O sea, entrega tu voluntad completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. En otras palabras, antes no podía entregarte a Dios completamente, porque todavía el poder del pecado tenía control sobre ti. Pero cuando vienes a Cristo, ahora sí es posible entregarte completamente, porque Cristo anuló, derrotó el poder del pecado en tu vida. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesucristo por esa gran verdad. Gloria sea el nombre del Señor. De hecho, Pablo sigue hablando en ese capítulo, versículo 14, y él dice que ahora tenemos la libertad. Antes no la teníamos, tenemos la libertad de entregar nuestra voluntad. Versículo 14 dice: el pecado ya no es más su amo. Un amo significa, dice, por eso la palabra dice en la otra versión, el pecado no se enseñoreará. He will not be Lord over us. No será más el Señor, el amo nuestro. Eso es lo que la palabra declara. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Hay una gracia sobrenatural que Dios ha derramado en su resurrección, y es la posibilidad de que tú y yo vivamos en libertad. Es la posibilidad que tú y yo podamos realmente vivir por encima del poder del pecado. Por eso sigue diciendo versículos 17 y 18: antes ustedes eran esclavos del pecado. So you had no hope before you came to Jesus. No tenías esperanza ninguna, antes eras un esclavo del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. ¿Cómo es posible que podamos obedecer de todo corazón la enseñanza que Dios nos ha dado? Porque ahora tenemos la gracia de Dios. Ahora hay un nuevo camino que Jesús abrió. No la ley que te mostraba el pecado, pero no había poder en ella para ayudarte a vencer el pecado, sino el poder de la resurrección. Ahora viene a morar en ti el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y porque mora en ti, porque ya venció la muerte, ahora tú puedes vivir en victoria. Y por eso es importante que veamos. De hecho, este mensaje es tan repetitivo porque Pablo lo repitió una y otra vez. Romanos capítulo 6 es como un disco rayado. Ahora, ¿sabes por qué? No porque carece importancia, no porque Pablo estaba aburrido, es porque Pablo sabe que esta verdad tenemos que recibirla. Y él la machacaba, le daba que es tarde. Él insistía, ¿sabe por qué? Porque él sabía que nosotros ignoramos esta verdad. Él insistía porque sabe que si nosotros no sabemos ni vivimos de acuerdo a esta verdad, nunca seremos libres, nunca experimentaremos el poder de la resurrección. Pero Pablo sabía que teníamos que estar conscientes de esa verdad. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios por Jesucristo, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora, no mañana, no pasado, no cuando tengamos un cuerpo glorificado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado. Ahora déjeme decirle esto: y se han hecho esclavos de la vida recta. A menudo cuando trabajo en consejería con las personas, le explico a ellos que solo Jesús puede romper ese poder esclavizador de un vicio. Pero le enseño también a ellos una verdad: es que ahora tienen que hacerse esclavos de la vida recta. O sea, antes usábamos nuestros miembros del cuerpo para el pecado. Nuestra lengua decía cosas que no debía decir. Nuestras manos hacían cosas que no debían hacer. Nuestros pies iban al lugar de donde no debían ir. Pero ahora Pablo dice: ¿sabe qué? Eso era antes, ahora tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Que tus manos sean santas cuando se levantan al templo. Que tu palabra salga la palabra que edifica, aleluya. Que tus pies vayan a llevar las buenas nuevas del evangelio. Que tú camines en santidad, sin mancha y sin arruga, libertado bajo el poder del Espíritu, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Antes ustedes eran esclavos, pero ahora se han hecho libres y deben ser esclavos de la vida recta. Eso significa ser siervos. Eso parece tener una connotación negativa. Escuchamos la palabra esclavo como que damos dos pasos hacia atrás. Decimos: no, pastor, I don't want to be slave to justice. Yes, you do.
Porque si no eres esclavo de la vida recta, de la vida justa, no vives en libertad. Lo que significa eso, hermano, que cuando tú practicas la verdad de Dios, comienzas a vivir vida eterna. Comienzas a disfrutar de todas las promesas de Dios que son amén, que son reales. Comienzas a vivir en verdadera libertad. Cuando nos hacemos más siervos de Dios, cuando mientras más obedecemos los mandatos de Dios, más libres somos. Por eso Jesús, cuando habló con los israelitas que le decían somos descendientes de Abraham, dijo no, you got it wrong. You need a savior. You need somebody who's real to show you his real power. Ahora realmente son libres cuando conocen la verdad, cuando estamos en la verdad. Recuerde que este contexto completo está escrito en esta verdad. Ahora estamos en Cristo. Por eso en San Juan capítulo 15 la palabra dice que separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. El que lleva mucho fruto es el que está pegado a Cristo. Y cuando estamos pegados a Cristo, hermano, vivimos en libertad. Y con esto voy a terminar. Resumiendo el mensaje, hemos visto 3 puntos importantes. Número 1, que todos nacemos como esclavos del pecado. Y eso son malas noticias. Las buenas vienen ahora. Segundo, que Cristo murió por el perdón de los pecados. Eso son buenas noticias. Pero déjame decir, si Cristo hubiese muerto por el perdón de pecado y no hubiese resucitado de los muertos, no hubiese libertad completa. Lo tercero que tenemos que saber es que cuando Cristo muere en la cruz y perdona nuestros pecados con su sangre, cuando se levanta de entre los muertos, cuando se levanta el tercer día, bajo el poder de Dios que lo levantó de los muertos, abre las puertas y quebranta el poder del pecado para que podamos vivir libres. Y quiero que se vayan con este punto de acción. Pastor, ¿qué voy a hacer con toda la información que me ha dado? Sencillo. Primero te recuerdo lo que te dije al principio. Nunca harás lo que puedes hacer a menos que creas lo que Jesús ya hizo por ti. That's the foundation. A menos que tú creas lo que Jesús hizo por ti, nunca vas a poder hacer lo que realmente deseas hacer. El punto de acción es este. Acepta por fe lo que Jesús ya hizo por ti, para que puedas hacer lo que quieres hacer. Vivir en victoria sobre el pecado. It is simple. No es hacer, es creer. Y a veces lo más difícil para nosotros es creer, no hacer. Pero déjame decirte que hasta que no creas, no podrás hacer. Hasta que no creas en Cristo, no podrás ser libre. Hasta que no creas que Jesús venció, aleluya, el poder del pecado en tu vida, no caminarás en libertad. Primero tienes que creer. No solamente para salvación, sino para vivir en victoria. Porque Jesús terminó con el poder del pecado. Si tú lo crees, entonces, y solo entonces, tú puedes vivir en victoria. Ponte de pie en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Oh, Señor, no solamente nos diste salvación, no solamente perdonaste nuestros pecados, cambiaste nuestra